Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 20, donde dice: El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Un profundo conflicto se aprecia en la respuesta que formula aquí el joven. Él había estado observando los mandamientos que Jesús le había citado, y todo esto guardé, pero todavía en su conciencia había serias dudas de haber alcanzado así la vida eterna. Estaba influenciado por la enseñanza de los maestros de sus días que enfatizaban ellos en el cumplimiento literalista de la ley y en la práctica meramente externa de sus preceptos. Y es que por esa causa el joven está utilizando un verbo para referirse a guardar los mandamientos distintos al que usó Jesús cuando le indicó qué debía de hacerlo. Versículo 17. El primero es un guardar con el corazón, es decir, un corazón orientado hacia Dios. Le obedece en sus mandamientos. El segundo, el que el joven usa, tiene que ver más bien con la observancia externa de los preceptos legales, que no producen paz en el alma, ni tampoco dan seguridad de salvación. Note que el legalismo produce arrogancia por el esfuerzo humano del cumplimiento de los preceptos establecidos por ellos. Y de este modo, cuando Jesús citó al joven algunos de los mandamientos, recibió una inmediata respuesta. Cuando le dice: todo esto lo he guardado. Pero nótese que el Señor no contradijo tal manifestación. Era, pues, evidente que el joven se había esforzado por la observancia de los mandamientos. Este joven no podía ser acusado de una vida disoluta y de la práctica de violentos pecados, pero el hecho de haber observado las disposiciones legales no le daba tampoco la seguridad de la vida eterna que estaba él buscando, ya que necesitaba algo más. De ahí la nueva pregunta: ¿qué más me falta? Una situación semejante en un hombre joven produjo una reacción de afecto entrañable en el Señor hacia él, según dice el Evangelio de Marcos, mirándole y sintiendo afecto por él. Y esto se encuentra en Marcos capítulo 10 y versículo 21, donde dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero también debe de observarse, el sistema legalista desorienta la conciencia y en una gran medida impide el arrepentimiento y la confesión del pecado delante de Dios, ya que aquel joven él pensaba que todo aquello lo había guardado, cuando la realidad es que la gran mayoría de aquellos mandamientos habían sido quebrantados por él en alguna medida. También, por otro lado, la arrogancia legalista conduce a pensar satisfactoriamente en uno mismo. La dependencia en la gracia lleva a otro tipo de reflexión. Mucho de esto lo he quebrantado, por tanto te ruego, oh Dios, que me perdones. Esta debería de ser su oración. En la respuesta del legalista siempre hay algo de lo que el apóstol Pablo llama la jactancia de las obras de la ley. Romanos capítulo 3 y versículo 27. Y esa es precisamente la causa por la que el fariseo, orando a Dios, pero haciéndolo consigo mismo, apoyado en el aparente cumplimiento de toda la ley, no fue justificado
porque confiaba en su propia justicia. Por tanto, al no necesitar la de Dios, única que justifica, descendió a su casa. Esto sí, lo hizo, pero en el mismo estado de condenación en la que había venido a orar. Lucas capítulo 18 y versículo 11 dice: El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y Lucas capítulo 18 y versículo 14 dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También, cuánto legalista, arrogantes, apegados a sus tradiciones, celosos guardadores de la doctrina, guerreros de la fe, están impedidos de la comunión con Dios y de sus bendiciones, porque se aman a ellos mismos y a sus prácticas de piedad, pero sin embargo han dejado de amar a Dios cuando desprecian a otros hermanos suyos sobre la base de una pecaminosa distorsión de la palabra. También se sienten llenos de sí, pero están vacíos de Dios. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Note que Cristo no entra en una enseñanza con el joven sobre el nuevo nacimiento, como había hecho con Nicodemo. Es más, aparentemente está admitiendo una salvación por obras porque le dirigió primero el cumplimiento de la ley y ahora al desprendimiento generoso a favor del prójimo. Sin embargo, la vida eterna se alcanza creyendo, es decir, entregándose a Jesús. Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es precisamente lo que el Señor le estaba diciendo al joven rico, ya que todo lo que Cristo está enseñándole es que debía desprenderse de cuanto era para él su confianza en este mundo, sus recursos, su forma de vida, y darlo a los pobres. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres. Y luego, sin tener ya nada en qué confiar, había de seguir al Señor, ya que le dice: y ven y sígueme. Ahora bien, ¿no es eso la realidad de la conversión y entrega por la fe al Salvador? Cristo está poniendo a prueba la realidad de cuánto el joven consideraba que tenía, y ponía a prueba si realmente amaba al prójimo como a él mismo, y si estaba también dispuesto a obedecer a Dios, como afirmaba había hecho siempre. Era realmente la piedra de toque que demostraría al joven la realidad de sus deseos en relación con la vida eterna. Es bueno observar que quien ama la vida eterna desea los tesoros celestiales sobre cualquier riqueza de la tierra. La riqueza terrenal sería dejada a un lado, dada a los pobres, para atesorar la celestial, ya que le dice: tendrás tesoro en los cielos. El que se entrega verdaderamente a Cristo pone su vida en sus manos y con ella todo cuanto tiene, pasando de ser propietario a ser un mero administrador de lo que Dios le concede para ello. Debe de ser también realmente Cristo quien controla y dirige la hacienda y propiedades de cada cristiano, mientras que las posesiones materiales son
de esta vida y quedan aquí después de la muerte, la inversión de ellas en valores celestiales, como es el dar de comer a los hambrientos, son riquezas que siguen con el que ha renunciado a las temporales después de su muerte. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13 dice: Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por tanto, después de su muerte, serán como en un cortejo victorioso que se proyecta perpetuamente. El Señor había enseñado antes, en el Sermón del Monte, que no es posible servir a Dios y a las riquezas. Capítulo 6, versículo 24. El desprenderse de los valores personales para aceptar las demandas de Dios es la evidencia de la vida eterna. Y sobre esto escribe Brodaus cuando dice que esto era lo que necesitaba el joven rico, como se ve en su triste fracaso. El principio que se envuelve es la devoción suprema a Cristo. Y la prueba de esta es distinta para personas también distintas. Algunos sienten que es más difícil renunciar a las esperanzas de honor y fama mundanos por el amor a Cristo, que renunciar a las riquezas. Y para otros la prueba difícil es abandonar la satisfacción de los varios apetitos o gustos. Tengas en cuenta que Abraham dejó su patria, nativa por el mandamiento de Dios, pero llegó a ser rico y famoso. También, por otro lado, Moisés abandonó los distintos y los refinados placeres de la vida de la corte y procuró pacientemente gobernar a un pueblo degradado y obstinado. También Eliseo dejó sus bienes al llamamiento de Dios por Elías. Y Pablo abandonó su esperanza ambiciosa de ser un gran rabí, ya que todos deben de estar dispuestos aún a morir por Cristo. Capítulo 16, versículo 24 en adelante. Aunque realmente no se exija de muchos que lo hagan. Fin del comentario de Brodaus. El Señor estaba poniendo al descubierto la verdadera escala de valores en la vida del joven. Debía de manifestar que realmente había guardado los mandamientos desde su juventud. La evidencia sería lo que estuviese dispuesto a hacer él con sus riquezas y con los pobres. El cumplimiento externo y aparente de los mandamientos de la ley sería aprobado en lo que hiciese con la demanda de amor al prójimo, como a sí mismo, vendiendo lo que tenía y dándolo a los pobres. Y por otro lado también, el seguimiento a Jesús pondría de manifiesto si estaba dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. La reacción a la propuesta de Jesús pondría de manifiesto la realidad de su verdadera situación espiritual. Nótese que la gran prueba era manifestar si amaba más las riquezas eternas que las temporales, lo que revelaría también si su deseo por la vida eterna era real o meramente un logro más que quisiera alcanzar como una más de sus posesiones. La demanda final tenía que ver con el seguimiento a Cristo. Note que el Señor le exige renuncia a todo para un seguimiento continuo como su discípulo, en una total dependencia de Él y en una manifestación visible de su amor por Él.
ya que vender todas las cosas y darlas a los pobres, sin el amor verdadero de Dios que lo motiva a impulsar, no sirve absolutamente de nada. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13 y versículo 3 dice: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». Una interpretación distorsionada del texto propició la enseñanza de que el estado perfecto era la pobreza, la castidad y la vida monástica. La verdad es todo lo contrario. Jesús, con el calificativo de perfecto, no quiso decir un cristiano excepcional, sino la condición natural de todo cristiano, que renuncia a sí mismo y lo hace para apropiarse y vivir a Cristo. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Algunos entendían que dejarlo todo era una renuncia especial para seguir al Señor de una manera especial. Sin embargo, el seguimiento fiel a Jesús es la forma natural de la vida cristiana, que camina por la senda abierta por el mismo Señor. La primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, dice: «Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas». Ya que seguir a Jesús implica aprender la lección y ponerla en práctica sobre negarse a uno mismo y tomar la cruz cada día, como señala el capítulo 16 y versículo 24. La exclusividad de servicio es demandada por el Señor, ya que no se puede compartir la vida con un servicio a otro que no sea Jesús. Las riquezas para este joven eran incompatibles con la entrega incondicional al Salvador, sin cuya acción nunca se alcanza la vida eterna. Continuará con el versículo 22, donde dice: «Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones». Cristo puso al joven en la alternativa de tomar una decisión sumamente difícil para él, pero que ponía de manifiesto la realidad de sus valores internos y de la medida del cumplimiento de los preceptos legales. El rostro del joven expresó la tristeza en que su alma quedaba sumida, ya que al oír el joven la palabra, se marchó entristecido. Según el Evangelio de Marcos, señala por medio de un participio muy significativo, que expresa, por otro lado, la idea de un rostro ensombrecido y que podría traducirse como decayó su semblante, ya que ante la disyuntiva de desprenderse de todo a favor de los miserables y seguir a Jesús o mantener sus riquezas, prefiere este último. La vida eterna que él buscaba se esfumó delante de él, porque el camino que debía de seguir para alcanzar no era de su agrado. Y note que el texto es sumamente elocuente, ya que era rico, amaba sus riquezas y se alejó, sin embargo, de Jesús. Este hombre amó más al mundo y sus riquezas que a Dios. Ahora, entendía bien en la intimidad de su alma que no había cumplido, como él, sin embargo, creía anteriormente, los mandamientos de la ley, porque ni amaba a Dios sobre todas las cosas, ni tampoco al prójimo como a sí mismo. Pasó por junto a Cristo
estuvo cerca de la vida eterna, pero el peso de sus riquezas le hizo apartarse de él. Quien no tiene a Cristo, que es el autor de la vida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 4, no tiene tampoco a Dios y por tanto no tiene esperanza. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La tristeza del joven tiene una doble vertiente, ya que por un lado se puso triste por no ser capaz de dejar sus riquezas y por otro, porque había venido buscando la vida eterna y perdía la esperanza de alcanzarla, porque el camino propuesto por Jesús no servía para él. Tampoco hay duda que estaba pesoroso, pero cuando por un pecado cometido con tristeza arruinan su alma. Y este es un tipo de persona que es demasiado buena para ser feliz con el mundo, pero también es demasiado egoísta para ser capaz de vivir sin él. Ya que de esta forma se comprende mejor lo que Pablo escribe a su colaborador e hijo en la fe Timoteo, cuando dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera epístola a Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. A dos hombres en la Biblia se le pidió un sacrificio de renuncia. Uno fue Abraham, ya que Dios le demandó el sacrificio de su hijo unigénito Isaac. Génesis capítulo 22 y los versículos 1 y 2 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La fe de Abraham era tan sólida que estuvo dispuesto a no rehusar nada de lo que Dios le pidiera. Por tanto, manifestó la realidad de su fe, que antes le había sido contada por justicia, como señala Génesis capítulo 15 y versículo 6. Y lo hizo mediante su acto de obediencia en disposición a entregar a su hijo. Santiago, capítulo 2 y los versículos 21 y 23 dice: ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. A este joven se le pidió algo mucho menor que la vida de un hijo único, y en la renuncia a dar a Dios lo que demandaba, ponía de manifiesto la inexistencia de una fe verdadera y salvífica. Ahora bien, ¿qué ocurrió después con este joven? Cualquier cosa es mera suposición. Después de este episodio, no se le vuelve a mencionar en ningún otro lugar. Algunos antiguos escritores eclesiásticos afirman que fue condenado, pero nadie puede hacer tal afirmación, porque ningún hombre está facultado para juzgar y determinar lo que ocurrió en el corazón de otro, de sus semejantes, y lo que la gracia puede hacer, aún en el más perverso de los pecadores. También, una sencilla lección personal debe de servir para quienes son creyentes, pero que aman sus posiciones. No debe pensarse solo en riquezas materiales,
sino también lo que constituye un tesoro personal. Pudiera ser asuntos laborales o tal vez familiares o incluso eclesiales, ya que hay algunos cuya gloria es el sistema religioso o sus convicciones personales sobre algún tema bíblico y que rehúsan, por otro lado, aceptar el seguimiento de Jesús en un camino de amor y comprensión, antes que claudicar de sus convicciones personales e incluso imponerlas sobre otros con fuerza. Ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede vivir para sí mismo y para Dios. Jesús demanda un seguimiento fiel, consistente en la entrega absoluta de la vida ofrecida a Él como sacrificio espiritual en un culto racional para su gloria. Romanos, capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y voy concluyendo con esto. Dice la Escritura que el joven dijo: ¿qué me falta todavía? Aquí nos encontramos con una paradoja psicológica. Pretenden haber cumplido todos estos mandamientos y, sin embargo, no se sentía satisfecho. También tenía una conciencia intranquila y Jesús lo llamó a algo que no tenía, ya que él pensaba en la bondad como algo cuantitativo, es decir, una serie de actos y no cualitativos de la naturaleza de Dios. Esta pregunta note que está revelando una orgullosa complacencia o una desesperanza patética. Lo más posible es que fuera algo de las dos cosas. Pero el Señor le dice: si quieres ser perfecto. Note que es condicional de primera clase, determinado por un cumplimiento. Jesús da por supuesto que el joven realmente desea ser perfecto. Un gran adjetivo perfecto, como Dios es perfecto, como señala Mateo capítulo 5 y versículo 48. También nos habla de sus posiciones. Es el participio neutro plural griego empleado como nuestro término castellano pertenencias. Esta era una gran demanda porque él era rico. También dice que se fue triste, es decir, se marchó entristecido, ya que creyó que Jesús le había pedido demasiado. Y también amó más las riquezas que a Dios cuando fue puesto a prueba. Ahora bien, ¿impone Jesús estas mismas pruebas a cada uno de nosotros? No, a no ser que uno esté esclavizado por el dinero, ya que diferentes personas están dominadas por distintos pecados. Un pecado es suficiente para mantenernos alejados de Cristo. Amigo y amiga oyente, como he leído anteriormente y ahora repito, en la primera epístola a Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice: porque rey de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nótese que dice: rey de todos los males es el amor al dinero. No todo el mal en el mundo surge del amor al dinero, pero sí que del amor al dinero surge toda clase de males. Por ejemplo, lleva el amor al dinero a la envidia, a las pendencias, al robo, a la falta de honradez, a la intemperancia, a olvidar a Dios, al egoísmo, al disfrute, al fraude, etcétera, etcétera. Amigo y amiga oyente, si tu amor por el dinero es tu caso, es bueno que vengas a Jesús,
ya que él vino siendo rico, se despojó de toda su riqueza y vivió como un hombre. Es más, había veces que no tenía incluso donde reclinar su cabeza, es decir, poder dormir. Pero sin embargo, él vino y vino a salvar al pecador, como tú, a un pecador que viene a él arrepentido. Es por ello que si tú, mi amigo, mi amiga oyente, vienes ahora a Jesucristo para que pueda librarte de este amor al dinero y puedas amar sinceramente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque tengo un corazón egoísta, que me amo a mí mismo y amo todas las cosas que poseo materiales. Pero ahora deseo tener un corazón generoso, que ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Por ello te pido perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te abro mi corazón en este momento y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.